Hola, disfrutones. Hola. Hemos madrugado muchísimo. Sí, mirad qué cara de sueño, por favor. Porque hoy tenemos un plan muy especial que además estoy muy contenta porque hace muy bueno. Os vamos a enseñar Covadonga, los lagos de Nol, Cangas de Onís y algún pueblecito bonito de esta zona. Estamos en el Parque Nacional de Picos de Europa. Y aquí debajo tenemos un mar de nubes impresionante. Son las 8 en punto de la mañana. La orquesta que nos están dando los cencerros, qué maravilla. Si sois muy senderistas, en los lagos de Nol vais a encontrar un montón de rutas. La más habitual para los que no somos especialmente intensos es la ruta circular. Quedaros con esto. PNP2, esta tiene 5 kilómetros de recorrido largo y 3 de corto. En determinadas épocas del año, como ahora en verano, si queréis venir a Covadonga y queréis venir en vuestro propio coche, tendréis que entrar al Parque Natural antes de las 8:30 de la mañana. Y por lo visto de 8 a 8:30 hay bastante jaleo. Hemos llegado a las 7:30 y no había ni Dios. Sí que había bastantes coches, ya había por lo menos... 4. No, 20. 4. La cosa, que esto es un placer porque... hay poca gente, solo vaquitas y nosotros. Que si llegáis después de las 8:30, a ver, podéis subir, pero hay un servicio de autobuses. Ahora estamos subiendo a ver el Mirador del Príncipe. Está todo el mar de nubes abajo. ¿Sabes qué me recuerda? El Parque Nacional de Caldera de Taburiente, que también tenía el mar de nubes ese, ¿verdad? Sí. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. De aquí se extraía hierro y manganeso y era muy dificultoso porque, claro, había que traer y llevar las cosas en burros, como 12 kilómetros desde el pueblo de Covadonga. Estuvieron activas hasta 1980 aproximadamente. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Los lagos de Covadonga tienen 3 lagos, el Enol, el Ercina y el Bricial. Este que tenemos aquí detrás es el Ercina. Los 2 primeros son de origen glaciar y el último, el Bricial, solamente tiene agua en la época de hielo. Desde este punto se ve el lago Ercina a un lado, giramos el valle y el lago Enol a otro. Este es el punto más conocido de la ruta, que es el mirador de Entre Lagos. Precisamente por eso, porque está en medio de los 2 lagos y se pueden ver los 2 perfectamente. El lago Enol que tengo aquí detrás tiene alrededor de 25 metros de profundidad en el centro. Y en el fondo guarda una réplica de la Santina, de la Virgen de Covadonga. Todos los años, por el Día de Asturias, el 8 de septiembre, vienen unos buzos, la sacan y se hace una mesa en honor suyo y luego se la vuelve a depositar en el fondo. Así que ahí está. Hemos encontrado esta roca para tomar nuestro desayuno. Nuestro picnic que nos han preparado del Hotel Rural Bajo los Tilos. Elena, que es muy maja, nos ha hecho unos sándwiches muy ricos. Sí. Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Estamos en el conjunto monumental del santuario del Real Sitio de Covadonga. Que he conseguido decirlo del tirón. Detrás de mí está el museo y ahí pues lo que encontraréis es importantes piezas de arte sacro. Justo en la entrada de la basílica tenéis el monumento a Don Pelayo. Como podéis ver, tiene detrás la Cruz de la Victoria, que es uno de los símbolos de Asturias. De hecho, el emblema principal que aparece en la bandera. La bandera. Este edificio imponente es la Basílica de Santa María la Real de Covadonga. Es del siglo XVIII y está construido en piedra caliza rosa, lo que le da un toque brillante y cálido. La verdad es que es precioso.
Desde la basílica podéis ver enfrente la Santa Cueva, que es de los sitios más visitados en toda Asturias. De hecho, por eso se ha tenido que limitar a veces el acceso, sobre todo en verano, de la cantidad de gente que viene, no solo para hacer la ruta de los lagos, sino para venerar a la Santina, que es la patrona de Asturias. Se dice que don Pelayo se refugió con sus tropas en esa cueva y que la Virgen es la que les ayudó a tener esa primera victoria contra los musulmanes que dio pie al inicio de la Reconquista. Por eso el rey Alfonso I de Asturias mandó construir en el siglo XII una capilla precisamente para conmemorar ese hecho y esa victoria. Y además mandó trasladar los restos del rey don Pelayo a la cueva. La imagen de la Santina actual es del siglo XVI, pero ha pasado también muchas aventuras, ya que fue robada durante la Guerra Civil, se encontró en Francia en 1939 y fue devuelta aquí a su capilla en lo que dicen que fue pues toda una procesión, porque allá por los pueblos por los que pasaba, pues bueno, era casi como que se organizaban fiestas, ¿no? Precisamente para recibirla y para saludarla a su paso hasta llegar hasta aquí. La ruta de hoy la finalizaremos en Cangas de Onís, pero también vamos a aprovechar para conocer algunos pueblitos de la zona. A este concretamente hemos venido porque es muy famoso por su queso. Gamoneu, dicen que es uno de los quesos más caros del mundo, se guarda en cuevas. La localización de esas cuevas donde se ocultan los quesos es un secreto muy secreto porque pueden ir y robarlo. Es verdad. El procedimiento consiste primero en ahumarlo y después de dejarlo madurar en cueva. Tiene que estar, según la DO, como si fueran los vinos, ¿no? Según la denominación, mínimo un mes. Pero luego ya depende de cada quesería el tiempo que lo quiera dejar madurar, 1, 2, 3 o 4 meses. Mirad qué pinta tiene, por favor, ¿eh? Sí, envasadito al vacío. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. He traído a José a Cangas de Onís, al Molín de la Pedrera. Es un restaurante así tradicional y además es que venimos buscando, aunque haga 35 grados, fabada. Hoy es el día de la fabada. Crujiente de cabrales. Venga, corta. Huele bien, ¿eh? Hay que decir que la fabada es de los platos favoritos de Sandra. Sí, me encanta. Lo que no tiene sentido es pedirse después de esto una torrija. Ligero no es. No, ligera no es. Yo estoy ahora mismo a morir. Something in the air, always something in the air. Vamos a bajar la fabadita conociendo unas cuantas cosas interesantes que tiene Cangas de Onís. Esta, por ejemplo, es la iglesia de Santa Cruz, de los templos cristianos más antiguos que hay en Asturias. Es del año 737. Es la iglesia de la Santa Cruz porque se supone que albergó la cruz de madera original que portó don Pelayo en la batalla contra los musulmanes en la que obtuvo la victoria. Dice la leyenda que la posterior cruz de la victoria, que está hecha en orfebrería, en realidad tiene dentro esa cruz original en madera. El puente romano sobre el río Sella quizás sea de las imágenes más fotografiadas en Cangas de Onís. Es un puente que se construyó en el siglo XIII, pero sobre cimientos de un puente romano. Tiene debajo una representación de la Cruz de la Victoria y desde aquí estoy viendo que aprovecha la chiquillería para tirarse al río. Ahora estamos en la plaza de la iglesia parroquial. Es un edificio moderno del siglo XX, pero lo que destaca que lo hace muy especial es que tiene como 3 pisos de campanas. Estamos en el monasterio de San Pedro, actualmente parador de turismo de Cangas de Onís. El edificio es un ejemplo de arquitectura románica y está catalogado como monumento histórico artístico. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Ya habéis visto que hay pocos sitios en España y en el mundo que tengan esa conjunción tan buena entre naturaleza e historia. Covadonga, con toda la historia de don Pelayo y de la Reconquista,
al lado de los lagos de Nol, que es una preciosidad y algo único a nivel naturaleza, muy chulo. Y si ya completáis el plan con una buena fabada, pues ya qué más queréis. Si vuestros pueblos tienen también plato gastronómico o historia o monumentos o lagos, nos enviáis un mail a viajandoanuestroaire@gmail.com. Y ya sabéis que toda esta semana estaremos colgando fotitos en nuestros perfiles sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Semana que viene un nuevo vídeo de Viajando a nuestro aire. ¡Adiós! Adiós.